Primero fueron los aplausos, tímidos como lluvia que apenas empieza. Luego un rumor que creció hasta llenar la plaza. Ese día, antes de que todo cambiara, Zaqueo ya había sentido en el pecho esa mezcla de miedo y esperanza, como cuando uno sabe que está a punto de hacer algo que no olvidará jamás. Zaqueo se quedó quieto, con el martillo colgando del cinturón, las manos blancas de cal y los ojos húmedos, como si no supiera en qué parte de su cuerpo guardar tanta gratitud. El olor a cal recién humedecida se mezclaba con el de café de olla con canela que venía de un puesto cercano, y por un instante todo pareció simple. El sol caía oblicuo sobre sus hombros. Alguien dijo «agradecimiento» desde detrás, y él sintió que la pena profunda se desprendía de su camisa como polvo viejo. Un niño se acercó primero, luego una señora, y después otros, como si el paso entre la risa y el respeto fuese apenas un respiro. Zaqueo pensó en su madre. En las manos de ella huele a jabón de barra, y se dijo en silencio, «Aguante, viejo, aguante». Sus dedos buscaron la cinta métrica amarilla, raspada y fiel, ancla de tantos días. Una brisa movió la bandera en lo alto de la delegación y el golpeteo de su corazón acompasó, por fin, el ritmo de los aplausos. Esa tarde aún no había llegado cuando, a las 5:30, el barrio amaneció con su coro de ruidos conocidos. Un triciclo rechinando por el callejón, el pregón del tamalero, los primeros camiones resoplando como bestias cansadas. Zaqueo, de 54 años, abrió los ojos antes del despertador. La luz pálida recortaba la silueta de su nivel de burbuja sobre la pared, y el pequeño cuarto de la vecindad respiraba su propio olor: cal, madera húmeda, ropa secándose en un hilo, y el café de olla que él mismo dejó listo, con una raja de canela que aprendió a echar pa' que no falle, como decía su padre. Se sentó al borde de la cama y miró sus botas. Una tenía la suela gastada de un lado, y la otra guardaba una costura que él había remendado con hilo cáñamo y paciencia. «Hoy sí aguantan», murmuró, y no supo si le hablaba a las botas o a sus rodillas. La caldera siseó en la cocinita, y el cuarto entero recuperó ese olor dulce y terroso del café. Lo sirvió en una taza abollada con un dibujo de girasol. Cuando el primer trago le calentó la garganta, Zaqueo sintió que el día le cabía de nuevo en el pecho. Sacó del cajón un pantalón azul de mezclilla. Estaba rasgado en la rodilla derecha. Él había cosido por dentro un parche de tela para que no se abriera más. Pasó la mano por la costura, no como quien se queja, sino como quien palpa una cicatriz conocida, y esbozó una sonrisa sin apuro. La sonrisa de Zaqueo era leve, de esas que apenas levantan la comisura, y aún así iluminan despacio como lámpara de noche. En una bolsa de tela guardó su cuaderno de rayas, medidas, croquis, cuentas de material. En la otra, la cinta métrica amarilla, el lápiz rojo y un puñado de clavos recuperados de obras viejas, enderezados uno a uno durante noches de silencio. Mientras el café terminaba de entibiarse, se asomó a la puerta. El patio de la vecindad relucía con el lavado recién hecho de Doña Pina. Del pasillo llegaba el olor a jabón y a tortilla calentada en comal. En la esquina de la azotea, un perro sin nombre alzó la cabeza y lo miró con ojos tranquilos. «¿Qué hubo, campeón?», dijo Zaqueo casi en susurro, y dejó migas de pan en un platito. El perro movió la cola apenas, y el gesto pequeño le devolvió al albañil una calma que solo quienes han aprendido a estar solos conocen. Ese sábado tenía tarea clara: pasar por la ferretería temprano, preguntar precios y luego ir a ver a doña Aurelia, la viuda de voz bajita que vivía a 2 calles de la plaza. Ella había dicho: «Si usted puede, maestro, aunque sea lo que se pueda», con esos ojos que traen la costumbre de pedir perdón por necesitar. Zaqueo no le cobró por la revisada. Sabía que la grieta de su cocina ya pedía auxilio. Sabía también que los ahorros apenas le alcanzaban, pero en el corazón había una respuesta antes que cualquier cuenta. Primero lo seguro, luego vemos. Se echó el morral al hombro y al cruzar el patio, se detuvo en el escalón roto junto al tanque de gas. Lo miró con gesto de oficio, sacó el martillo y la cuchara de albañil, y en 10 minutos dejó fijo el pedazo suelto
con una mezcla que tenía en un bote viejo. Para que no tropiece nadie, doña Pina, avisó cuando la vecina salió con su cubeta. Ay, don Zaqueo, Dios lo bendiga, mire que ayer casi me voy de boca. Y la mujer soltó una risita agradecida. Ese fue el primer micropico del día. Una pequeña dolorcita en la espalda al agacharse, al que siguió el alivio humilde de hacer bien una cosa sin que nadie lo pidiera. Siguió camino. La calle olía a pan recién horneado. Del horno salían charolas de conchas y bolillos calientitos. Frente al mostrador, Zaqueo contó monedas en su mano. 2 bolillos, por favor, dijo. Cuando la muchacha los envolvió en papel, él miró de reojo a un niño que apretaba una cometa desarmada y tenía los labios resecos. ¿Ya desayunó?, preguntó Zaqueo, con la naturalidad de quien no se siente superior a nadie. El niño negó con la cabeza. Zaqueo le pasó uno de los bolillos. Ándele. Los ojos del pequeño se encendieron. Agradecimiento, señor. Segundo micropico. El estómago de Zaqueo protestó por lo bajo, pero el olor a cal de sus manos y el café de canela que aún le quedaba en la boca le recordaron que hay hambres que se curan con pan y otras con ver a alguien comer sin prisa. Dejó el otro bolillo para el perro de la azotea en el regreso. Se prometió y dobló hacia la ferretería. Saludó a don Jacinto, que llevaba décadas detrás del mostrador midiendo varilla como quien cuenta historias. ¿Cómo amanece, maestro? Con ganas, don Jaco. ¿Y usted? Ya vio, aquí cuidando los tornillos como si fueran nietos. Se rieron bajito, costumbre de hombres discretos. Zaqueo preguntó por el precio del cemento, del mortero y de las varillas del número 3. Apuntó en su libreta, hizo cuentas a lápiz, borró 2 veces y al final dejó un apartado pequeño. Luego paso por ellas, prometió. El ferretero le dio una palmada en el hombro. Usted siempre cumple. Zaqueo se guardó el recibo con cuidado, como quien guarda una semilla. Al salir, el sol ya subía un poco. Los puestos de la plaza se acomodaban como rompecabezas, frutas en montañas brillantes, rebozos colgados como banderas, un radio viejo que tocaba boleros. El campanario dejó caer 3 tañidos que se perdieron en el cielo pálido. Hoy toca paciencia, se dijo. Miró su pantalón otra vez y notó la costura que asomaba en la rodilla. No le dolió, le produjo esa ternura que da saberse remendado y útil. La dignidad no se cuelga de la ropa, había dicho su padre más de una vez, sentado al borde de una obra, limpiándose el sudor con el dorso de la mano. Zaqueo cerró los ojos un segundo y repitió la frase, como quien reza. Un niño, el mismo de la cometa, se le acercó titubeando. «Señor, ¿usted sabe arreglar papel?» Zaqueo esbozó una sonrisa. «El papel vuela si el hilo sabe guiarlo». Se agachó junto a una banca, sacó del morral la cinta, el lápiz y un retazo de cinta transparente. «Mire, hay que reforzar aquí y aquí para que no se rompa donde más jala el aire». El niño siguió las manos del albañil como si fueran magia. ¿Y si se cae? Se levanta y vuelve a intentar. Así vuelan mejor. La madre del pequeño, de pie a unos pasos, observaba en silencio. «Agradecimiento, señor», dijo al final, con una dignidad tranquila. Zaqueo se incorporó con una leve queja en la cadera, y el mundo, por un momento, pareció estar en su lugar. El olor a cal volvió a él cuando pasó junto a una obra detenida. Se detuvo un instante a mirar la pared a medio levantar, la línea imperfecta donde una plomada dormía abandonada. Las herramientas sobre la arena parecían cansadas. Todo pide mano y cariño, pensó. Una ráfaga de viento trajo de nuevo el perfume del café de olla con canela del puesto de la esquina. Compró un vaso chico. Sin tanto azúcar, por favor. El primer sorbo le dejó la lengua cálida y un recuerdo de hogar que no tenía muebles, pero sí promesas. En la orilla de la plaza, una señora mayor luchaba con un balde. «Permítame, doñita», dijo Zaqueo, sujetándolo con facilidad. «¿A dónde se lo llevo?» «Hasta la esquina, si no es molestia». «¿Molestia? Si para eso me dio Dios espalda». Ella soltó una risita. «Usted habla como los de antes. ¿Será que me criaron a mano? Caminaron despacio». Él no apuró el paso. Escuchar fue parte del servicio. La señora habló de su esposo, de un hijo que se le fue a Puebla.
de la rodilla que no le responde. Cuando llegaron, la mujer tocó su brazo. «Agradecimiento, hijo». Zaqueo sintió algo tibio en el esternón, ese hueco donde caben las palabras que uno no se dice para no llorar. «De nada, con permiso». El reloj del teléfono marcó las 7:20. Había buen tiempo para llegar a la casa de doña Aurelia antes del sol fuerte. Zaqueo volvió a pensar en la grieta de la cocina. La había visto hacía 2 días. Una boca fina que subía desde el zócalo como una enredadera seca. Si no se atiende, cede, había diagnosticado, tocando con los nudillos. Doña Aurelia lo miró con ese respeto que los humildes se guardan en los ojos. «Usted me dice, maestro». Él había asentido. «Mañana sábado me doy la vuelta. No se preocupe por el pago ahora. Pero primero lo seguro». Ajustó el morral. Sintió el peso amable de sus herramientas contra el costado y cruzó el primer tramo de la plaza. Los vendedores empezaban a vocear con ánimo. Un acordeón desafinado intentó una melodía. El cielo se aclaraba hasta volverse leche. Zaqueo caminó sin prisa, meditando la lista de materiales, los tiempos, el apoyo que quizá tendría que apuntalar, la forma de no dejar a la señora sin cocina ni un día más del necesario. Pensó también en su madre, en la canela en la olla, en su padre limpiándose la frente con la manga. Era como si caminara acompañado. Pasó frente al kiosco. Un grupo de muchachos bromeaba entre sí, no con maldad evidente, sino con esa risa alta que a veces busca espejo. Zaqueo no los miró mucho. Aprendió de chico a no tomar prestado lo que no era para él, ni un billete ajeno, ni una ofensa. Acarició con el pulgar la cinta métrica. El plástico caliente guardaba marcas de pintura, fechas escritas a lápiz, un Z, que él mismo grabó una noche por miedo a perderla. «Ancla», se dijo, y el olor a cal, siempre ese olor, le recordó que su oficio era armar, sostener, enderezar, no derrumbar. Al llegar a la esquina de la calle de doña Aurelia, se detuvo bajo la sombra de un pirul. Cerró los ojos un momento y dejó que el aire tibio le tocara la cara. El café de olla aún le dejaba un hilo de canela en el aliento. Una paloma, torpe y elegante, caminó muy cerca de su bota gastada. Él bajó la mano, casi en gesto de bendición, y murmuró: «Hoy hacemos lo que se debe, con lo que hay». Abrió los ojos. La calle, lavada por la luz, parecía más ancha. Ajustó el cinturón, acomodó la cinta, y antes de dar el primer paso hacia la casa de la viuda, miró sus manos. Eran manos curtidas, con costras de cal en los nudillos y líneas hondas que la vida dibuja sin preguntar. Zaqueo respiró hondo. El olor de la cal y el café lo envolvió otra vez, como un recuerdo que en lugar de doler sostiene. Entonces, con la serenidad de quien ha hecho mucho con poco, se echó a andar, y la sombra del pirul le quedó atrás como una bendición discreta. La mañana, todavía joven, parecía guardar un secreto que él estaba a punto de merecer. Al doblar la esquina, Zaqueo vio la fachada humilde de la casa de doña Aurelia, una estructura que, a pesar del tiempo, se mantenía erguida con dignidad. Las paredes encaladas mostraban manchas de humedad y pequeñas grietas, como arrugas en un rostro que ha vivido demasiado. En la puerta, la viuda estaba sentada en una silla de madera, con un rebozo azul oscuro que le cubría los hombros. Sus manos, arrugadas pero firmes, sostenían una taza de té. «Buenos días, maestro Zaqueo», saludó con voz cálida, aunque un poco temblorosa. «¿No quiere pasar?». Él esbozó una sonrisa, ajustándose el morral. «Buenos días, doña Aurelia». «Paso, sí, pero antes déjeme ver esa pared, a ver qué tanto nos está diciendo». Ella lo condujo por un pasillo angosto que olía a jabón de lavandería y a pan tostado. El piso de cemento estaba limpio, pero los bordes de las paredes revelaban el desgaste de años sin mantenimiento profundo. Al entrar a la cocina, el olor a cal vieja se intensificó, mezclándose con el de frijoles que burbujeaban a fuego lento. Zaqueo se acercó a la grieta. Pasó la yema de los dedos por ella, como si pudiera leer una historia escrita en esas hendiduras. «Aquí no podemos esperar, doña Aurelia. Esto con el próximo temblorcito se viene abajo». «Yo sé, maestro, pero ya le dije, no tengo con qué pagar todo ese material». Él se enderezó y con calma dijo: «No se preocupe,
Déjeme a mí. Ella lo miró con incredulidad. Pero, ¿y usted? Yo haré cuentas después. Lo importante es que usted esté segura. Ese usted, pronunciado con firmeza, le devolvió a la mujer una tranquilidad que no recordaba desde hacía semanas. Zaqueo sacó la cinta métrica amarilla, la desenrolló con un chasquido familiar y midió la longitud de la pared, murmurando cifras como si fueran un rezo. Anotó todo en su cuaderno y luego sacó de su bolsillo un sobre doblado en 4. Dentro había unos billetes, arrugados y con olor a madera y cal. Eran sus ahorros para cambiar el techo de su cuarto el próximo año. Con esto alcanza para lo necesario, dijo, sin mirarla directamente, para que ella no viera la pequeña batalla que libraba por dentro. Maestro, no sé cómo agradecerle. Con un cafecito bien caliente. Y ya estamos, respondió, y su sonrisa sincera rompió la tensión. Salió rumbo a la ferretería, con la cinta colgando del cinturón y el morral rebotando a su costado. El sol ya golpeaba fuerte y las calles empezaban a llenarse de vida. Pasó por la plaza y volvió a escuchar risas. Los mismos muchachos de antes estaban sentados en las escaleras del kiosco. Uno de ellos lo señaló. «Miren al ingeniero con pantalón de guerra», gritó, y las carcajadas se esparcieron. Zaqueo apretó los labios, sintiendo el calor no solo del sol, sino de esa mezcla de pena profunda y coraje que se queda atrapada en el pecho. No respondió. Caminó derecho, con el mismo paso firme que aprendió de su padre. El que tiene claro lo que hace, no se detiene por ladridos. En la ferretería, don Jacinto levantó las cejas al verlo de nuevo tan pronto. «¿Ya se decidió, maestro?» «Sí. Deme 2 bultos de cemento, 5 varillas del número 3, un saco de mortero y preste también una pala extra, la mía ya está cansada». Mientras cargaban el triciclo prestado con el material, Zaqueo sintió el peso del gasto, pero también una paz extraña, esa certeza de que, a veces, uno debe soltar para recibir de otra forma. El regreso fue más lento, las ruedas del triciclo crujían, y cada bulto parecía un bloque de plomo. Cuando llegó a la casa de doña Aurelia, ella ya tenía una jarra de agua fresca esperándolo y un plato de tortillas recién hechas. «Coma algo antes de empezar, maestro. El sol no perdona. Después, doñita, después. Si empiezo ahora, terminamos antes de que oscurezca». Clavó la pala en la tierra, y el sonido metálico resonó como campanada de inicio. El olor a cal fresca pronto llenó el aire, mezclándose con el polvo que se levantaba en cada golpe. Poco a poco, vecinos curiosos comenzaron a asomarse. Un hombre con sombrero se quedó mirando desde la esquina, 2 mujeres cuchicheaban junto al portón, y hasta los muchachos del kiosco se acercaron, con las manos en los bolsillos y un gesto burlón. Uno de ellos, el que más había reído, murmuró algo que provocó risas de su grupo. Pero a medida que el trabajo avanzaba, las burlas se fueron apagando, reemplazadas por un silencio raro, casi incómodo. El sudor le corría por la frente, la camisa empapada se pegaba a su espalda, pero su paso no se detenía. Cada golpe de pala, cada mezcla removida, llevaba consigo una fuerza tranquila, como si el hombre y la obra fueran uno solo. La cinta métrica amarilla, ahora manchada de cemento, descansaba sobre un ladrillo cercano. Cada tanto, Zaqueo la tomaba, medía y volvía a colocarla en el mismo sitio. Ese pequeño ritual, repetido con la misma calma, se convirtió en el centro silencioso de la escena. Doña Aurelia, observando desde la sombra, no pudo evitar que sus ojos se humedecieran. Y entre los vecinos, alguien murmuró: «Mire usted, y yo que pensé que ese pantalón roto era por descuido». El sol estaba en su punto más alto cuando un gesto inesperado comenzó a cambiar el ambiente. Y fue entonces que algo empezó a moverse en los mismos jóvenes que antes se reían. Uno de los jóvenes, el más alto y de mirada más dura, se quedó observando cómo Zaqueo cargaba un bulto de cemento al hombro, avanzando despacio pero firme, con las botas cubiertas de polvo y la respiración pesada. No había pausa en sus manos, ni queja en su boca. El muchacho tragó saliva, como si algo le apretara en el pecho. «Oigan», dijo, casi en un murmullo, «¿se han fijado que está haciendo esto solo?»
Los demás se miraron, sin saber qué contestar. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Ya no era de burla, sino de incomodidad. Una mujer del barrio, doña Marta, rompió esa tensión. Se acercó con una jarra de agua de Jamaica y la dejó sobre una mesa improvisada. «Tome, maestro, pa' que no se deshidrate». Zaqueo esbozó una sonrisa conmovido. «Dios se lo pague, doña Marta». Mientras bebía, el sudor le caía en gotas gruesas, dejando un camino brillante por sus mejillas curtidas. El sonido de la pala volviendo a golpear el suelo resonó como un latido constante, y el olor a cal fresca ya se había apoderado de toda la calle. Uno de los jóvenes se adelantó un paso. «Oiga, señor, ¿y todo esto lo hace gratis?», preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y pena profunda. Zaqueo levantó la vista respirando hondo. «Gratis no. Lo hago con lo que tengo. Y lo que tengo no es dinero, es tiempo y manos. Eso vale más para la señora que cualquier billete guardado». Hubo un silencio más pesado que el calor. El muchacho se quedó sin palabras, y sus amigos desviaron la mirada. La frase de Zaqueo se quedó flotando, como polvo suspendido en el aire. Fue entonces cuando pasó algo que nadie esperaba. El más joven del grupo, un chico de no más de 17 años, se quitó la gorra, se agachó junto a Zaqueo y dijo: «¿Le ayudo a mezclar?». El albañil lo miró, evaluando si había burla oculta, pero los ojos del chico estaban limpios, tal vez un poco arrepentidos. Asintió con la cabeza. «Agarre la pala, mijo, y no le tenga miedo al sol». Poco a poco, otros dos del grupo se acercaron. Uno sostuvo las varillas, el otro comenzó a acarrear agua desde la llave pública. Lo que empezó como un trabajo solitario se transformó en una pequeña cuadrilla improvisada. La calle se llenó de sonidos nuevos, palas contra cemento, agua cayendo en cubetas, risas tímidas que ahora no eran de burla, sino de camaradería. Doña Aurelia, con las manos en el pecho, observaba sin decir palabra. En sus ojos se mezclaba la gratitud y la sorpresa. El olor a cal y sudor se mezclaba ahora con el de tortillas que alguien había puesto en un comal cercano, como si el barrio entero quisiera sostener ese momento. Cuando el sol comenzó a bajar un poco, la pared ya estaba reforzada y la grieta desaparecida bajo una capa nueva y firme. Zaqueo pasó la mano por la superficie, como quien acaricia el lomo de un caballo cansado. «Ya está. Esto le va a durar muchos años, doñita». Ella, con voz quebrada, respondió: «Que Dios lo bendiga, maestro. A usted y a estos muchachos también». El más alto del grupo, el mismo que se había reído primero, se rascó la nuca y dijo, casi en un susurro: «Perdón, señor, por lo de antes». Zaqueo lo miró de frente con una calma que desarmaba. Uno no es sus palabras más tontas. Lo importante es lo que hace después. Y en ese instante, como si alguien hubiera dado una señal invisible, los vecinos que se habían reunido comenzaron a aplaudir. No era un aplauso ruidoso de fiesta, sino uno sincero, que nacía del respeto. El sonido llenó la calle, rebotando en las paredes, mezclándose con el último canto de las aves al caer la tarde. La cinta métrica amarilla, manchada y gastada, descansaba sobre un ladrillo, brillando débilmente bajo la luz dorada. Era como un testigo silencioso de que, a veces, la dignidad no necesita palabras, solo actos que se quedan en la memoria. Ese día, algo había cambiado en Iztapalapa, aunque nadie pudiera ponerlo en cifras. Y mientras los aplausos seguían, Zaqueo sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el peso que cargaba en los hombros no era solo suyo. El sol comenzaba a descender detrás de los techos irregulares de Iztapalapa, tiñendo la calle de un tono ámbar que parecía suavizar hasta las fachadas más gastadas. La brisa de la tarde traía un alivio tibio, y el eco de los aplausos aún flotaba en el aire como si se rehusara a desaparecer. Zaqueo, con la camisa empapada y los músculos tensos, se apartó unos pasos de la pared recién reforzada. La observó con el mismo cuidado con el que un padre mira a un hijo dormido, buscando imperfecciones, asegurándose de que todo quedara sólido. Pasó la palma de la mano por la superficie lisa. El cemento fresco despedía un olor húmedo y limpio que,
mezclado con el aroma de tortillas recién hechas y café de olla, formaba un perfume tan propio del barrio como el pregón de los vendedores. Los jóvenes que horas antes se habían reído de él seguían allí, pero ya no con las manos en los bolsillos ni la mirada burlona. Ahora estaban sucios de cal, con el cabello pegado a la frente y las palmas ásperas. El más chico, el de la gorra, esbozó una sonrisa con timidez. «Oiga, maestro, ¿así es como se hace para que dure?» «Así», respondió Zaqueo asintiendo. «Pero no es solo el cemento lo que aguanta una pared, mijo. También es la intención con la que la levantas». El silencio que siguió fue respetuoso, casi reverente. En ese momento, una figura menuda apareció desde el extremo de la calle. Era doña Teresa, la dueña del pequeño puesto de tamales. Traía un canasto cubierto con una servilleta bordada. «Aquí les traigo algo, que con estómago vacío no se celebra nada», dijo, colocando el canasto sobre una mesa improvisada. Los vecinos se acercaron. Las hojas calientes de los tamales soltaron un vapor fragante que se mezcló con el aire fresco de la tarde. Zaqueo dudó un segundo antes de tomar uno. «Agradecimiento, doñita, pero guarde para vender. Hoy no se cobra, maestro», replicó ella con una sonrisa firme. «Hoy se agradece». Mientras todos comían, las conversaciones comenzaron a fluir como si el cemento no solo hubiera unido una pared, sino también a la gente. Los muchachos reían entre ellos, esta vez sin altanería, y alguno hasta se animó a contarle a Zaqueo que su abuelo también había sido albañil. En medio de ese ambiente cálido, se escuchó un aplauso aislado. Era don Ignacio, el presidente del comité vecinal, un hombre serio al que raramente se le veía sonreír. «Vecinos», dijo alzando la voz, «lo que hemos visto hoy no se ve todos los días. No es solo la reparación de una pared, es la reparación de algo más grande, algo que a veces olvidamos, la voluntad de ayudarnos sin esperar nada». Algunos asintieron, otros lo miraban con curiosidad. Don Ignacio dio un paso hacia Zaqueo. «Maestro, la colonia le debe más que un favor, y quiero proponer aquí, delante de todos, que se le reconozca oficialmente en la próxima reunión comunitaria». Zaqueo bajó la vista, incómodo con los reflectores improvisados. «No hace falta, don Ignacio». «Claro que hace falta», interrumpió doña Aurelia, su voz temblando, «porque en este barrio hace tiempo que no teníamos un ejemplo así». Los aplausos comenzaron otra vez, más firmes, más largos. El golpeteo de las palmas se mezclaba con el sonido lejano de un acordeón, y en el aire flotaba esa sensación rara de unidad que hace que hasta las calles más ásperas parezcan hogar. La cinta métrica amarilla seguía sobre el ladrillo, iluminada por el último rayo del sol. Uno de los jóvenes la tomó con cuidado y se la entregó a Zaqueo. «Para que no se le pierda, maestro, y para que no olvide que hoy trabajamos juntos». Zaqueo la recibió como quien recibe una medalla silenciosa, y en ese instante, entre el olor a cal y café, entendió que algo había cambiado para siempre. Ya no era solo el albañil con el pantalón roto, ahora era parte viva de la memoria del barrio. Mientras la luz se desvanecía y el cielo se llenaba de tonos morados, Zaqueo pensó que, tal vez, la vida le había dado más de lo que él creía merecer, y en el fondo, una certeza crecía. Aquella no sería la última vez que levantaría una pared, pero sí sería la primera que lo haría con tantas manos a su lado. La noticia corrió más rápido que el viento fresco de la noche. Para el lunes siguiente, todo el barrio sabía lo que había ocurrido en la casa de doña Aurelia. No fue por redes sociales ni anuncios, fue por las voces que se cruzaban en la panadería, por los saludos en la fila de la tortillería, por las conversaciones que se daban mientras se barría la banqueta. Zaqueo, que no buscaba protagonismo, seguía su rutina habitual. Trabajos pequeños aquí y allá, reparaciones en casas de vecinos, siempre con su pantalón gastado y la cinta métrica amarilla colgando como una extensión de su brazo, pero había un brillo distinto en las miradas que recibía. Gente que antes apenas lo saludaba, ahora lo detenía para darle la mano, para preguntarle cómo estaba. El viernes, al atardecer, llegó la reunión del comité vecinal en la explanada de la plaza. La tarde olía a elote asado y a café de olla, y el cielo estaba pintado de un naranja suave que parecía bendecirlo todo.
Zaqueo se sentó al fondo, intentando pasar desapercibido, pero no pasó mucho tiempo antes de que don Ignacio tomara el micrófono y lo llamara al frente. Vecinos, hoy no vamos a hablar solo de calles o de alumbrado, hoy vamos a hablar de lo que nos hace comunidad. La semana pasada, un hombre nos dio una lección sin decirlo, solo haciéndolo, y no podemos dejarlo pasar. Maestro Zaqueo, por favor, acérquese. Los murmullos se convirtieron en aplausos. Él se levantó despacio, sintiendo que cada paso era más largo que el anterior. Al llegar junto a don Ignacio, lo primero que hizo fue quitarse la gorra, sosteniéndola contra el pecho. Yo... empezó, pero la voz se le quebró. Carraspeó buscando fuerza. Yo solo hice lo que cualquiera haría por su barrio. Doña Aurelia, que estaba entre la multitud, levantó la mano. No, maestro. Usted hizo lo que muchos quisieran hacer, pero no se atreven. Entonces, sin previo aviso, el más joven del grupo de muchachos que antes se había burlado, se acercó. Llevaba en las manos una caja pequeña, envuelta en papel café y amarrada con un lazo rojo improvisado. «Es de todos nosotros», dijo mirando al suelo. «No es mucho, pero queríamos que tuviera algo para su trabajo». Zaqueo desató el lazo y al abrir la caja, encontró una nueva cinta métrica, brillante, con su nombre grabado en letras pequeñas, Maestro Zaqueo. La sostuvo con cuidado, como si fuera de cristal. El aplauso que siguió fue tan fuerte que incluso las palomas de la plaza levantaron vuelo. El albañil levantó la mirada, y sus ojos, húmedos pero firmes, recorrieron el rostro de todos. Agradecimiento por esto y por dejarme sentir que pertenezco. Porque uno puede vivir muchos años en un lugar, pero pertenecer, eso es distinto. El viento de la tarde movió las hojas del pirul junto al kiosco, y el olor a cal, que aún impregnaba sus manos, pareció mezclarse con el de café y pan dulce, creando un recuerdo que quedaría para siempre. Los jóvenes lo rodearon, esta vez no para burlarse, sino para estrecharle la mano, mancharse de cal juntos, como si fuera un pacto silencioso. En ese instante, Zaqueo comprendió que la pared que había levantado no estaba solo en la cocina de doña Aurelia, también estaba en los corazones de quienes lo rodeaban. La mañana del domingo amaneció tranquila, con un cielo claro y el canto de los gorriones colándose por las ventanas abiertas. Zaqueo, sentado en la pequeña mesa de su cuarto, tomaba un café de olla con ese toque de canela que ya era parte de su vida. La cinta métrica nueva descansaba sobre el mantel, junto a la vieja, gastada y manchada de cal. Las miró a las dos y esbozó una sonrisa con esa calma de quien sabe que ha cerrado un ciclo. Guardó la vieja en un cajón, no como algo inútil, sino como un trofeo silencioso. Esa cinta llevaba en sus marcas toda su historia. Las obras bajo el sol, los días de lluvia, las manos temblorosas de cansancio. La nueva, brillante, era un símbolo no solo de gratitud, sino de que, a veces, la vida devuelve en cariño lo que uno da en esfuerzo. Al salir a la calle, notó que algo había cambiado. Los vecinos lo saludaban por su nombre, y hasta el perro de la esquina movió la cola al verlo. En la panadería, la muchacha del mostrador le apartó 2 bolillos de los más calientitos, sin que él pidiera. Caminó hacia la plaza, y al pasar junto al kiosco, el grupo de muchachos estaba ahí, pero ya no con la risa burlona. Ahora lo llamaban maestro, y uno le pidió que le enseñara a usar la cuchara de albañil. «Eso no se aprende en un día, mijo», dijo Zaqueo, «pero si tiene paciencia, yo le enseño». La tarde lo encontró en la casa de doña Aurelia, no para trabajar, sino para compartir un plato de frijoles con queso fresco y tortillas recién hechas. La pared que había reparado lucía sólida, sin rastro de la grieta, como si siempre hubiera estado así. Mientras conversaban, doña Aurelia le dijo: «¿Sabe, maestro? Esa pared ya no es solo mía, es de todos los que pusieron algo aquí, aunque fuera una gota de sudor». Él asintió, mirando cómo el sol se colaba por la ventana y bañaba la cocina de luz dorada. Ese mismo olor a cal que lo había acompañado toda su vida parecía ahora distinto, como si también cargara un poco del calor humano que había nacido aquel día.
Al despedirse, caminó despacio por la calle, con la cinta nueva colgando de su cinturón. Pasó bajo el pirul, el mismo donde se había detenido antes de comenzar la obra, y se permitió cerrar los ojos un momento. Sintió el viento tibio en el rostro, escuchó el murmullo lejano de la plaza y recordó los aplausos, las manos tendidas, las sonrisas limpias. Abrió los ojos y siguió su camino, con paso firme pero sin prisa, como quien sabe que ya no carga solo su propio peso, sino también el de una comunidad que ahora lo mira con respeto. Y en silencio se dijo: la dignidad no se cuelga de la ropa, se cuelga de lo que uno hace por los demás. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Agradecimiento por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.